Hemos llegado al parón de verano tras el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. No hay carrera de nuevo hasta el próximo 25 de agosto y todo el personal de la Fórmula 1 está ya de vacaciones, fábricas cerradas, pero la actividad realmente no cesa en ningún momento, aunque sea entre bastidores. Y en los últimos días han salido noticias, anuncios oficiales y unas cuantas cosas, además de lo sucedido en la propia carrera en Spa, que a lo largo del programa de hoy comentaremos e intentaremos analizar, como hacemos siempre, con las opiniones de nuestros compañeros, y teniendo en cuenta que, como decía, hemos llegado al parón, hemos superado el ecuador de la temporada, nos metemos en la segunda mitad y en la recta final del campeonato, y como tal vamos a hacer nuestro resumen especial de mitad de año. Desde nuestra perspectiva vamos a hacer balance de cómo están las cosas en este momento, dónde están los equipos, cómo vemos a los pilotos, la lucha por los mundiales, tanto de pilotos como de constructores, ojo, porque también puede estar en el aire. Cómo está el panorama en líneas generales llegados a este punto y cómo creemos que se pueden dar las cosas de aquí en adelante después de que, por ejemplo, Sainz haya hecho por fin oficial su fichaje con el equipo Williams para el año que viene, o de que la propia Liberty Media haya metido mano para que Red Bull no prescindiera de los servicios de Sergio Pérez de manera inminente tras el Gran Premio de Bélgica, o después de la descalificación de Russell por no cumplir el peso mínimo tras la carrera y que la victoria la heredara a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, por lo que el equipo, por cierto, tuvo que salir a disculparse, o de que los McLaren estén ahí pero sin mostrar mucha autoridad tampoco, de que los Ferrari sigan sin encontrarse, un poco como Aston Martin, haciendo la comparación, o de que Red Bull haya anunciado la salida como por la puerta de atrás de Jonathan Whitley, su director deportivo y miembro del equipo desde el año 2006. En fin, intentar poner las cosas en su sitio y sacar las conclusiones correspondientes en este punto de la temporada en el que ya hemos dejado 14 carreras a la espalda, hemos dejado 14 carreras detrás para la historia y para la estadística, y nos quedan 10 por delante. 10 carreras en las que podría pasar cualquier cosa, tanto dentro como fuera de la pista. Bienvenidos una vez más al podcast de Fórmula Paddock. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos. 13º episodio de la temporada. No me extiendo más allá de toda la temática y de todo lo que he ido anticipando en la introducción. Directamente paso a presentar a mi único compañero en el programa de hoy, único compañero de manera, vamos a decir, presencial, Iker Mesa, porque nuestro otro compañero, Erlans, de nuevo y diría por segunda vez consecutiva, no puede estar con nosotros compartiendo el programa, digamos, en este falso directo. Pero bueno, como en otras ocasiones sí que nos ha dejado unos cuantos audios respecto a todos los temas que tenemos aquí en el tintero, de los que poder ir sacando conclusiones, con lo cual pues vamos a tener ahí esa pequeña interacción de Erlans a través de sus audios en los que vamos a poder escucharle y nos va a poder transmitir todas sus sensaciones, opiniones. Nos ha dejado, evidentemente, no podía ser de otra manera, un audio específico sobre Aston Martin, que decir que ahí yo creo que igual se ha podido explayar un poquito y va a tener su pequeña sección, aunque no esté. Pero bueno, lo dicho, vamos a intentar analizar todo ello y presento al compañero, como decía, que va a estar aquí conmigo de manera presencial, al que vamos a dar forma a este especial parón de verano. Iker, compañero, muy buenas tardes, bienvenido y un placer tenerte por aquí un día más. Buenas tardes, Eder, pues ya con un poquito de ganas de hablar un poco del que no pudimos hablar de Bélgica y un poquito de cómo ha ido la temporada y hablar también un poquito de la Silly Season, que yo diría que ya está completamente terminada y quizás ahí hay algo de juego y quizás algo de discusión también pueda haber.
Eso es, desde luego. A ver, tenemos temas acumulados porque al no haber hecho el programa correspondiente la semana pasada tras el Gran Premio de Bélgica, eso es. Traemos cosas ya desde entonces porque, bueno, así como he comentado, ¿no? La descalificación de Russell, etcétera. Hay alguna cosica respecto a lo que vimos en la carrera que sí que podremos comentar. Si te parece, de hecho, como bien has dicho, tenemos ganas de hablar, hay cosas de las que hablar, de hecho. Si te parece, escuchamos a mi hermano, oye, para que haga su presentación también, ya que no puede estar aquí, pues al menos que nos deje ahí sus palabras, al que desde aquí, de nuevo, le mandamos un saludo y un abrazo. Escuchamos a mi hermano que nos transmita sus sensaciones, que haga su presentación y escuchamos directamente también su análisis de carrera, si te parece, y a partir de ahí pues directamente abrimos ese melón y comenzamos directamente, si te parece, compañero. Vamos con ello. Muy buenas a todos, pues estamos aquí un día más. Vamos a tener que hacerlo en diferido, pero bueno, vamos a intentar que sea un poco más dinámico. Mitad de temporada, acabamos de terminar la carrera Ecuador del Mundial de 2024 y pues me gustaría aprovechar para no solo hacer un pequeño análisis de lo que hemos visto esta última carrera, también para hablar un poco del resumen, ¿no? del desarrollo, que yo sinceramente no pensé que hubiese tantas cosas buenas que decir, y en cierto modo las tengo. En lo que respecta a la carrera, pues la verdad que fue una carrera interesante. He escuchado en otras críticas que para ellos ha sido la mejor de la temporada. Bueno, para mí eso al final es algo más personal, más relativo, pero sí que ha sido de las interesantes. O sea, pero porque como que estamos viendo un desarrollo de carreras que para mí en términos generales se está yendo de menos, o sea, de muy abajo a más en lo que respecta a lo interesante o a una carrera con ingredientes que dan espectáculo. En esta carrera pues hemos visto a prácticamente el Red Bull, McLaren, Mercedes, cuando igual era un poco más inesperado, a Ferrari. O sea, hemos visto a 4 equipos en la lucha por ganar la carrera, y eso es difícil que no sea interesante o que no dé una carrera interesante. Se han juntado ingredientes como que Verstappen saliese con 10 posiciones de penalización, que Checo saliese que Checo saliese delante después del bajón que ha tenido de rendimiento últimamente, después del pique que ha habido con Lando y Verstappen. O sea, muchos ingredientes que daban lugar a que algo pudiese explotar en algún momento. No es que explotase, ¿vale? No tuvimos un safety car, un golpe brutal, un accidente, una tensión en ese sentido, pero pasaron muchas cosas, y lo inesperado fue para mí sobre todo la victoria de Mercedes, que durante la lucha muchos pues igual apostaban más por McLaren, por Red Bull, y se abrieron camino y ahí acabaron. Y además Russell hizo una carrera de improvisación, de adaptación, que para mí fue pues dijo mucho a su favor, y la verdad que en ese sentido muy bien. Me ha gustado ver sufrir a los Red Bull en el buen sentido de la palabra, bueno, mejor dicho a Verstappen, ¿vale? Porque, bueno, Checo sufrió, pero es lo habitual. Se vino abajo y le tengo que criticar que en la clasificación clasificó muy bien, pero soltó el comentario de que se jodan, como yendo de sobrado, y al final pues salió otra vez a la luz del Checo de los últimos tiempos. Entonces es como un poquito más de humildad, porque te pasan estas cosas, no estás ahora como para hacer ese tipo de comentarios. Pero bueno, Red Bull ha vuelto a dar un voto de fe, le ha vuelto a regalar el asiento, y no entendemos todavía por qué. No sé si es que tiene unos patrocinios increíblemente buenos, pero
le han dado la oportunidad hasta final de temporada y ya estará. Como digo, Russell para mí fue uno de los, bueno, si no para mí el mejor de la carrera en ese sentido, aunque Alonso imitó también la estrategia de una sola parada, pero bueno, al final el resultado, al no ser tan, digamos, épico, pues pierde ese aliciente, pero muchísimo mérito, además si comparamos a Alonso con su compañero. Pero una carrera, ya te digo, llena de ingredientes. La clasificación con ese clima cambiante, luego la carrera en seco, la verdad que es muy interesante. O sea, hemos visto una progresión durante el fin de semana que a mí me ha gustado mucho. Bueno, pues yo sí que ha dicho algunas menciones al tema de Pérez, de lo que él tiene algunas cuestiones de las que yo sí que creo que por dónde van los tiros, pero lo haremos un poquito más en el apartado de la Silly Season. Volviendo un poquito al tema de Spa, a mí me parece la mejor carrera del año. Quizás fue una carrera donde es un poquito lo que decía Tony Cuquerella y un poquito el resto, que al final no deja de ser un circuito que es casi el doble de tamaño que algún otro, entonces todo te lo va cambiando. Pero tuvimos al final a Russell que gana, sí, luego es descalificado, pero a efectos de análisis le voy a considerar ganador de la carrera. Gana al final a base de hacer una estrategia de una sola parada, quizás siendo bastante arriesgada, porque creo que ni siquiera Pirelli la tenía en cuenta. Le sale bien, eso también quizás te acaba haciendo que tengas un poquito más de una variedad un poco más de estratégica, de por un lado Hamilton a 2 paradas, coche un poquito más rápido, pero no termina de llegar. Piastri también estuvo a puntito de llegar, porque al final Russell te acaba haciendo un poquito de tapón. Y estuvo interesante. También yo creo que Red Bull ahí sí que no tuvo una gran carrera. Siendo Verstappen el año anterior había pasado del 11 al primero sin mucho problema. Queda por un lado quinto. Queda al final Sergio Pérez octavo en lo que es una carrera, es un auténtico desastre. Y Ferrari, bueno, pues yo creo lo que lleva siendo Ferrari los últimos 1000 años. Es capaz de tener coche rápido una vuelta, Leclerc le saca un poquito más, luego cuando llega la hora de la verdad, en circuitos que no son ratoneros, está complicado que puedan sacar esa pole en victorias. Al final Leclerc hace una pole más y sigue aumentando el porcentaje de poles sin victoria, pero bueno, es un poquito lo que hay. Con esos caballos hay que arar y supongo que al final Leclerc ya lo tendrá un poquito asumido, pero bueno, se van al parón con 2 victorias. Yo creo que eso es algo que yo creo que ellos no contaban con tener quizás 2 victorias. Una en Australia, está bien, y la otra en Mónaco, que bueno, es Mónaco, pero supongo que a Charles le hará ilusión. Y también un poquito lo que es un poquito parte de Spa y parte de la temporada, McLaren. McLaren de momento está, ya lo hemos ido diciendo estas últimas carreras. Y quizás a Norris, no lo sé, pero le veo a veces complicado que pueda ser el primer piloto. Pero supongo que eso todavía habrá que verlo lo que queda de temporada y ver un poquito más la temporada que viene. Pero parece que al final McLaren ha dado con la tecla y oye, pues supongo que quizás después de septiembre podemos tener alguna carrera más interesante con 3 equipos. No sé si considerar a Ferrari ahí como cuarto equipo y que le va a tener posibilidades o van a ser poles y luego coches adelantados. Pero al final Bélgica deja una carrera normalita, quiero decir normalita en sentido de que no es una carrera loca con la lluvia ni nada. Y sin embargo deja una carrera interesante. Quizás es que Spa tengan que ser estos circuitos que tendrían que estar en la Fórmula 1 y empezar a plantearnos quitar alguno que otro de estos que ha llegado nuevo. Pero supongo que ese melón ya lo hablaremos cuando toque otra vez Miami, Abu Dhabi, Bahrein, Qatar y todos estos circuitos. Sí, a ver, ahora por dar mi respuesta y bueno, un poco en resumen y englobando un poco todo, bueno, tanto lo que ha comentado Orlans como las respuestas que nos has dado tú ahora. Bueno, en la descalificación de Russell como tal nos podemos meter o podemos incidir un poquito en ella a lo largo de este resumen, porque bueno, a ver, es un hecho, o sea, es un hecho evidentemente, y por ello pierde la victoria después de la carrera, por ello la hereda Hamilton.
En respuesta, como digo, a todo lo que comentabais, a ver, muy buena carrera de Russell. Hasta ese momento, muy buena carrera también de Hamilton. Hasta el momento en el que le adelanta, pues bueno, vemos que Leclerc intenta también defender la posición. A mí el hecho, coincido con mi hermano, por ejemplo, en el hecho de que hubiera pues como 4 o 5 líderes de carrera diferentes durante el Gran Premio, ya que ello, oye, nos indica o nos deja ver pues lo apretadas que están las cosas en la parte delantera, cómo se ha ido, según lo que hemos ido comentando a lo largo de muchos programas, pero cómo se han ido desarrollando las cosas hasta el punto de llegar a este momento en el que pues eso, Red Bull puede no tener el mejor coche, el resto de equipos están ahí. Nos dejó una carrera interesante, como digo, esto hace ver que la cosa está bastante apretada. Respecto a los Ferrari, bueno, vemos a un Leclerc que saliendo desde la pole, como digo, intenta mantener la posición, defenderse todo lo posible, pero teniendo en cuenta que Hamilton le gana la posición rápidamente a Pérez desde la primera vuelta, venía marcando un ritmo bastante bueno y no sé, se veía que era un poco cuestión de tiempo. Los Ferrari, bueno, estuvieron un poco... estuvieron asomando la patita, pero no estuvieron un poco en su línea de las últimas carreras, vamos. Los Mercedes, como digo, mostraron un ritmo tremendo. De hecho, bueno, terminaron con ese doblete, que finalmente no fue doblete como tal. Pero, bueno, que al principio del fin de semana es probable que ni ellos mismos predijeran que pudieran estar ahí arriba. En el caso de Checo, en el caso de Pérez, pues bueno, una carrera en la que, como dice mi hermano, ¿no? Por fin, después de tanto tiempo y después de tantos problemas, etcétera, consigue salir, bueno, de hecho, consigue salir en primera línea a raíz de esa sanción de 10 posiciones que tiene Verstappen, pero pues eso, en una carrera catastrófica, al final acaba quedando octavo, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, hace octavo Sergio Pérez, acaba séptimo contando con la descalificación de Russell. Correcto, eso es, octavo, séptimo con la descalificación. Pero una carrera en la que va de más a menos y al final, aunque sale en las primeras posiciones, en primera línea de parrilla, se acaba deshinchando y bueno, pues en su línea también. A raíz, bueno, como bien has dicho, el tema de Pérez lo podemos abordar bastante mejor, yo creo, en el siguiente apartado, cuando hablemos de tema de silly season, etcétera, porque bueno, además, por todo el tema que ha habido ahí detrás, de que pudieran prescindir de Sergio a partir de esta carrera, etcétera, o sea, ha traído cola y creo que este tema tiene más trasfondo que solamente lo que es el resultado de carrera. Pero vamos, que en el caso de Pérez se deshincha y bueno, pues brilla por su ausencia. Por detrás, bueno, los McLaren están ahí, evidentemente, como has dicho, han dado con la tecla y bueno, como decía yo en programas anteriores, ¿no? Si no tienen el mejor coche destacado por delante de Red Bull, están muy ahí, están muy a la par. En esta carrera, de hecho, hemos visto a los Red Bull sufrir, como bien ha dicho Erlans también. Pero al fin y al cabo un poco en su línea también, diría, de las últimas carreras. Y algo que hemos comentado y destacado aquí también en varias ocasiones, que no están sacando el máximo partido o no están aprovechando del todo el coche que están teniendo y al final, por unas cosas o por otras, pues en esa posible o teórica lucha por el título que podría haber, pues se están escapando muchos puntos valiosos. Una de las cosas, además, bueno, una de las conclusiones que se puede sacar también de esta carrera es que dentro de, como yo he dicho, por ejemplo, en el último programa, además, si no recuerdo mal, que confío en que esa lucha por el título pueda existir, ¿no? De aquí al final de temporada, que al final esa ventaja de 70 y pico puntos, no sé cuánto es exactamente los puntos que tiene Verstappen, pero vamos a dejarlo redondeando, vamos a decir 70, que puedan ir gestionando esa ventaja que tienen, no teniendo el mejor coche, pero sí que intentando minimizar los daños, etcétera. Una de las cosas que puede beneficiar mucho a Red Bull es que precisamente el hecho de que haya tantos pilotos liderando una carrera, el hecho de que pueda haber tantos equipos ahora mismo peleando por la victoria, si Red Bull no está ahí del todo, ¿a quién puede beneficiar esto al fin y al cabo? Es a Red Bull. Pues al final, si tu rival directo ahora mismo es Norris, a nivel matemático, por cantidad de puntos, pero Norris al final, para conseguir una victoria, se está teniendo que pegar con su compañero de equipo, el primero, con Piastri, con Hamilton, con Russell. Te pueden estar ahí incordiando un poco los Ferrari en un momento dado. Claro, si se están robando puntos entre ellos, esto al final, como digo, a quien beneficia es a Red Bull y les puede ayudar mucho, evidentemente, a la hora de gestionar esos puntos.
como digo, yo sigo manteniendo mi esperanza de que pueda suceder, pero claro, esa realidad está ahí. Con lo cual, en ese aspecto, pues, bueno, estas son un poco todas mis conclusiones al respecto. Porque, como digo, respecto al tema de Pérez, eso lo podemos abordar más adelante y profundizar más en ello. Pero en lo que es el resumen de carrera, mi visión sería esa, ciñéndonos a lo que es la carrera como tal, dejando un poco de lado la descalificación. Pero, oye, significativo, como digo, que teniendo que ver a los Red Bull por parte de Verstappen, vamos, saliendo desde la 11ª posición, que llega un momento en el que adelantarle le cuesta, no es tan fácil como en años anteriores, y bueno, se queda ahí en esa, si no recuerdo mal, 5ª posición, estancado, bueno, teniendo en cuenta que Pérez además se viene deshinchando y cae posiciones hacia atrás, pero significativo. Y respecto al resto de equipos, esa sería un poco mi visión, pero como digo, también destacable eso, que en todo esto el máximo beneficiado puede ser Red Bull, porque por detrás son varios equipos los que están robándose puntos. Sí, pero, o sea, lo que decías un poquito de lo de Bergkamp, lo de que puede haber lucha por el título, se sacan ahora mismo 78 puntos. En una carrera mala de Verstappen le mete 2 puntos a Norris. O sea, es que quiere decir que es que yo no veo carrera posible, porque incluso en los momentos más complicados por parte de Verstappen, Norris tampoco demuestra que a lo mejor puede ser candidato, porque salía Norris cuarto, acaba quinto, y Verstappen sale el 11 y te llega cuarto. Bueno, quinto teniendo en cuenta luego las clasificaciones finales. Pero al final también lo que decías un poco de lo de la descalificación de Russell, obviamente hay que tenerla en cuenta, pero al final la descalificación no es tanto por tener un coche completamente ilegal o cosas así, sino que es más por el tema de peso, que parte un poco de lo que yo leí y escuché. Es que a lo mejor parte de esa descalificación le viene porque no pudo recoger goma, porque no, al entrar en boxes no das la vuelta entera, sino que antes de entrar en los rush subes para no tirarte 5 minutos dando una vuelta de llegar a boxes. Eso es. Entonces igual si hubiera hecho la vuelta entera, el coche no hubiera sido descalificado. Claro, a ver, es que Eso sí que se veía que Alonso lo estaba haciendo. Pero claro, a mí me hace un poco de gracia pensar que te dicen, vaya genio Alonso, que lo ha hecho, se ha dado cuenta. Sí, también te digo que Alonso iba noveno. Quiero decir, cuando te estás jugando la victoria, no es lo mismo que cuando vas a rascarte 2 puntos. Cuando tú vas a por los 25, pues lo de las virutas de goma ya las coges a final de carrera. Si buscando todas las que puedas, no lo puedes hacer en carrera, porque te adelantan. Claro, al final en carrera estás a lo que tienes que estar. Claro, a ver. Es que te estás jugando la victoria, entonces igual si hubiera recorrido los 7 kilómetros y pico que tiene el circuito recogiendo goma, la victoria le hubiera quedado ahí. Claro, es que yo creo que, a ver, y por eso tuvo que salir a disculparse el equipo, nada más Toto Wolff personalmente. O sea, yo creo que esto, al final, la descalificación de Russell se resume, y bueno, por eso decía que podíamos profundizar en ello también en otro momento, por poner también un poco en contexto, ¿no? Después de esa victoria de Russell, pues no sé, aproximadamente como 1 hora y pico después, dentro de esos pesajes que se hacen a los coches una vez que terminan la carrera, etcétera. Claro, en Spa estamos en un circuito de 7 kilómetros o 7,004, si no recuerdo mal la cifra. O sea, como bien has dicho, es un circuito excesivamente largo, ¿no?, para hacer la vuelta de celebración después, con lo cual por eso en esta carrera el protocolo cambia y automáticamente después de la recta de meta hacen la curva y entran, digamos, como si fuera en dirección contraria al pit lane. Como digo, creo que ahí tuvo que salir a disculparse el equipo porque yo creo que entran varios factores, errores de cálculo. Por eso yo creo que también se ha dicho que son errores que al nivel de un equipo como Mercedes, ojito, son cosas que tendrías que haber tenido en cuenta o lo tendrías que haber previsto mejor. Claro, al final, teniendo en cuenta que en este circuito no se hace esa vuelta en la que los pilotos aprovechan para recoger goma, hasta donde he leído, por lo visto, la diferencia de peso del coche cuando se tienen que hacer el pesaje en el que cuenta el coche y el piloto, pero sin contar con el combustible, que tiene que ser 798 kilos, por lo que estoy leyendo, el peso que dan es 1,5 kilos por debajo, en el momento de tomar la muestra de combustible, etcétera. Además, siguiendo el procedimiento, dicen, haciendo el pesaje y haciendo el calibrado, incluso con el piloto delante, etcétera, tal. Está 1,5 kilos por debajo. Quiero decir, error del equipo, hacer el cálculo mal a la hora de calcular el combustible que tienes que llevar, teniendo en cuenta que no
no va a haber esa vuelta final, esa vuelta de celebración, digamos, o esa vuelta lenta de vuelta a boxes. El hecho de no recoger goma, el hecho de que además Russell estuviera achuchando a esos neumáticos precisamente por ir primero y teniendo que defenderse de su compañero que venía detrás, con lo cual haces que los neumáticos pierdan más goma o desgasten más de lo que desgastarían de forma habitual, o tal vez como pudiera estar igual haciendo también Alonso, claro, desde la 9ª posición. Pero como digo, todo viene ahí sumado por una serie de factores que además, como digo, también error y fallo del equipo por meter esa pata en un circuito como este, en el que es algo que tienes que tener en cuenta. Sí, pero es que lo estoy mirando ahora, lo acabo de mirar. Solo hubo 2 pilotos en carrera que van a una parada. Russell, que le mete 34 vueltas para la vuelta 10, y Magnussen, que para en la 17 y le mete 37 al duro. Si Russell iba a 2 paradas, viendo luego el tiempo final, acababa sexto. O sea, es que en ese momento, ese error de Mercedes, probablemente parte de su error tengan por no acabar midiéndolo todo. Pero yo creo que Russell improvisa la estrategia sobre la marcha, le sale bien y luego se ve que es un error. Pero al final, probablemente si hubieran ido a una parada, a Russell no le metes en la 10, le metes en la 17 como hace Magnussen. Pero claro, son esos neumáticos que parece que le van bien, los aguantas. Ya es tarde para parar porque no vas a meter unos blandos que los destrozas, y con los medios igual tampoco hacías nada. Y luego, pues esto, el coche te pesa 1,5 kilos, porque por 34 vueltas yo creo que no lo había pensado Pirelli en la vida. Entonces, son como una serie de múltiples factores que te acaban llevando. Pero si no le llegan a descalificar, vamos, hubiéramos dicho la carrera del año, y pedazo estratega que es Russell. Le ponemos ya un castillo al lado de la reina, no del rey, de Inglaterra. Claro, es que, a ver, yo, mira, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que salvando las distancias, pero es un poco una situación, digamos, comparable, no sé, sin toda la polémica de después, desde luego, pero a la que tuvo McLaren en Hungría. Y más allá del error de McLaren, de meter a uno en el momento que no corresponde, etcétera, pero quiero decir, al final, Hamilton, que consigue liderar la carrera y, bueno, durante muchísimas vueltas, quiero decir, parece que, o sea, tiene bien encarrilada la carrera para poder llegar a la victoria, y durante muchísimas vueltas es el líder destacado y se ve que la tiene muy, muy bien encaminada para poder llevársela al bolsillo. Hasta que en un momento dado, precisamente como dices tú, o sea, la estrategia de Russell no salen con esa estrategia ya predefinida de base, de salida. La van improvisando durante la carrera porque en el momento que paran, y bueno, eso, paran como bien has dicho, ¿no? En la vuelta 10. Claro, Russell ve que esos neumáticos funcionan, ve que esos neumáticos van bien, etcétera, con lo cual le puede dar para, oye, poder estar peleando por cosas más importantes, mientras que su compañero de equipo ha hecho 2 paradas. De ahí que el hecho de que Russell se ponga primero, es decir, precisamente el haber variado la estrategia, el haber improvisado sobre la marcha, decir, oye, mira, que parece que con estos neumáticos voy bien, estiramos y hacemos una parada. Claro, le sacas esa ventaja a tu compañero. Por eso digo que, salvando un poco las distancias, pero que es algo que ya vimos, a base del error que cometió McLaren, ya vimos que meter a un piloto en el momento que no corresponde puede hacer que el otro piloto se ponga adelante, y al final el que parecía que iba a ser líder y que se iba a llevar la carrera acaba siendo adelantado por su compañero de equipo, que acaba mostrando mejor ritmo y llegando hasta ahí. Claro, salvando también las circunstancias de que si no has controlado el peso, etcétera. Hasta donde he leído yo, he de decir, o al menos por los datos que he visto, que ese 1,5 kilos de diferencia que llevarías en el coche no te daría una diferencia significativa, es decir, no te daría tanta ventaja como para decir este coche es ilegal porque a base de tener esa cantidad menos de peso estaba corriendo más. Hasta donde he leído, la circunstancia no es esa tampoco. No, a ver, al final en este caso ese 1,5 kilos, no sé, igual como muy mucho puede ser una décima, que yo creo que es lo que se suele decir, más o menos cuquerella, no sé si son 1/10, 3 kilos, creo que es lo que se suele decir, creo, igual aquí se me está yendo la fecha. Pero al final también hay que tener en cuenta que pesas un kilo menos, pero tienes las ruedas hechas mierda, o sea que una cosa te compensa a la otra. No es que estés usando una pieza ilegal que te ha dado ventaja, no, es que has decidido improvisar, se te ha ido goma por todos los lados y no la has recuperado, que probablemente si hubiera dado la vuelta entera, ese 1,5 kilos lo tenía, igual 10 gramos por encima. Y yo sí que noto diferencias, sí que creo que es diferente la situación de McLaren en Hungría y la de Mercedes.
porque la de McLaren en Hungría es cagada desde el box. Paran a uno cuando no le tienen que parar y se ve que luego es un desastre. Yo creo que ahí es Russell el que acaba diciendo, oye chicos, y si no paramos, vamos a ver qué ocurre. Pero es que lo que hablábamos un poco del tema de neumáticos. Hamilton, 11 vueltas de medio, 15 vueltas de duro, 18 vueltas de duro, de ahí hasta el final. Piastri, 11 vueltas de medio, 19 vueltas de duro, 14 hasta el final. Russell se mete 34. O sea que al final es un poquito toda esta parte de, ya te digo que yo creo que fue algo que no se plantearon, entonces ya cuando igual llevas 20 vueltas, tampoco paras, pues dices, oye, tengo los neumáticos bien, y con 24 vueltas de duro, igual ya luego no te da tiempo a remontar todo lo que has perdido. Entonces yo creo que haces una estrategia salvaje, que si sale bien, hubiéramos hecho todos, Russell es un genio, si te sale mal dices, has pecado de pringao, pero al menos nos ha dejado la mejor carrera del año. Y yo creo que eso, a nivel de marketing, igual es más potente haber salido durante toda la carrera de Bélgica, los dos coches, todo el rato primero, toda esta parte, y luego te descalifican que año que viene no nos acordamos, antes que haber hecho las dos paradas, haber quedado sexto y haber dicho, he hecho buena carrera, me he puesto primero y he acabado quinto. Mira, oye, igual también esta estrategia suicida, aunque luego para los puntos te quede peor, pero que yo creo que eso, Mercedes tampoco está pensando en ganar el Mundial de Constructores, igual a Russell le importa un poco menos. Tampoco es tu primera victoria, quiere decir que te la hayan quitado porque tu coche pesa kilo y medio menos, o sea que tampoco igual ese factor de he perdido mi primera victoria, igual sí que es un auténtico drama. Russell igual dice, bueno, igual puedo ganar otra en Austin. Nada más, no creo, o sea, no están pensando ni en el de constructores ni en el de pilotos, con lo cual todo lo que se lleven por el camino, desde luego, eso que se llevan. Pero bueno, a ver, sí, desde luego, lo de Russell, o sea, coincido contigo, ahí es donde está la épica, ¿no? También de la victoria de Russell. Más allá de todo, pues he conseguido ponerme primero a raíz de haber improvisado, de haber parado pronto, pero de ver que estos neumáticos van bien, funcionan, como digo, improvisamos, probamos una parada, venga, pa'lante. Por eso decía, o sea, salvando las distancias, evidentemente, con la situación de McLaren, que decir que no son comparables como tal, son hechos totalmente diferentes porque vienen de una cagada, etcétera. Pero vemos esa diferencia de rendimiento en los coches a raíz de, pues como digo, es a raíz de una cagada, pero vemos que metiendo a un coche según en qué vuelta con respecto al otro, pues se te pone delante, no lo alcanzas. En este caso, bueno, como digo, es a raíz de improvisarlo, pero ahí está la épica también, como decía, de que al final 34 vueltas, o sea, algo que ni siquiera Pirelli se esperaba. Y de hecho vemos que en el momento que Hamilton llega, parecía, tal y como le estaba recortando las distancias Hamilton, parecía que una vez que llegara ahí con el DRS, viendo que bueno, la zona de DRS se había recortado, seguía siendo relativamente fácil adelantar, aunque sí que se notaba esos, si no recuerdo mal, 75 metros que habían recortado. En el momento que llegara a la zona de DRS, pues que le acabaría pasando relativamente fácil por la diferencia de ritmo. Y finalmente no es así, quiero decir, tampoco se daba un duro por Russell el hecho de decir esos neumáticos van a llegar en las lonas y en el momento que llegue Hamilton, con la diferencia de neumáticos que tiene, etcétera, pues al final le va a conseguir pasar. Ojo, y no lo consigue. También es verdad que vemos a un Hamilton, yo creo, un poquito bastante conservador, teniendo en cuenta que es su compañero de equipo el que está delante, pero no deja de quitarle mérito a Russell el hecho de conseguir ponerse ahí y con unos neumáticos de 34 vueltas conseguir acabar la carrera, haciendo solo una parada. Hombre, es que a ver, Russell manco no es tampoco. Entonces, primera curva, si no sales muy pegado, es imposible hacer Horrus, Radillon, Kemmel, todo junto. Además, obviamente a tu compañero de equipo le tienes que adelantar de manera muy clara. No le vas a hacer ahí un cierre, creo que es la curva 5, justo la de final de Kemmel. Y donde estaba la antigua bus al final, pero es que claro, si luego quieres intentar adelantar en Radillon, Horrus, Kemmel, tienes que salir muy pegado en la antigua parada de autobús, las últimas curvas, que tampoco llegaba, porque si estaba un poquito arriesgado, te entraba Piastri. Entonces claro, yo creo que al final Hamilton queda segundo, porque si la liaba, se te acercaba a Piastri. Entonces tienes que tenerlo todo muy claro para que Piastri no adelante a los dos, al estilo Schumacher, no sé si es en el 94 o en el 95, cuando adelanta por fuera a los dos. Sí, no recuerdo el año exactamente, pero sí, vamos, o sea, yo creo que, bueno, y de hecho yo creo que cualquiera que nos escuche al menos podría tener esa imagen en la cabeza, vamos, totalmente mítica. A ver, respondiendo a lo que estabas comentando, de hecho, a ver, el tema de las curvas
eso, la gestión de los neumáticos, etcétera. De hecho, a ver, una de las cosas, no sé si te fijaste, pero bueno, de hecho, a ver, lo comentaron en la propia retransmisión, pero una de las cosas que ayudaba a Russell a defenderse en la zona de DRS cuando ya vimos que Hamilton se pegó a él y estaba en esa distancia de poder abrir DRS, como comentaba, al final es como, bueno, cuestión de tiempo, al final con la zona de DRS en la frenada, si no es en este punto va a ser en este otro, pero le acaba pasando por diferencia de neumáticos. Pero al final, cómo trazaba Russell la primera curva y cómo la trazaba Hamilton, al final ahí siempre conseguía sacarle unos metros por mejor tracción o por lo que fuera, que hacían que al final Hamilton en la frenada de la siguiente curva, una vez pasada la zona de DRS, no pudiera llegar, no estuviera a la distancia suficiente. Y al final esa diferencia de trazada, como digo, que incluso con los neumáticos desgastados, etcétera, ojo, como bien has dicho, Russell no es manco, desde luego. A ver, hemos visto que tiene fallos de nervios, de presión o lo que sea, eso, cuando está bajo tensión, en momentos un poquito más tal, ¿no? Véase Singapur del año pasado, etcétera, pero desde luego, salvando estos errores, manco desde luego no es. No, y que al final, esto que igual, si el que va segundo es Piastri, igual tienes algún error más tonto porque Piastri te puede meter el coche de cualquier manera. En el fondo yo creo que sabes que el que va detrás tuyo, tu compañero, lleva el mismo coche que tú. No sabes, igual no, bueno, puedes saber, esto no lo sé, si sabes qué reglajes lleva ni cómo se comporta ese coche, pero sabes que es el mismo. Entonces yo creo que eso ya te da algo más de confianza de, vale, sé que si me quiere adelantar tiene que frenar por aquí, entonces yo freno esta parte por aquí, como sé cómo se comporta el coche, sé que lo va a tener que hacer así porque llevamos exactamente lo mismo y sé que al final tendremos órdenes de si nos adelantamos, que el adelantamiento sea limpio. Entonces sé que si me tiene que hacer un adelantamiento limpio, tiene que ser en Kemmel, que es el lugar más cómodo con el DRS, o en el último sector, en toda esta serie de curvas rápidas enlazadas, pero ahí no puede, porque entonces pierdes la trazada y vas más lento. Entonces yo creo que eso te da la seguridad suficiente para saber, esto lo tengo hecho. Salvo que tus neumáticos se revienten por las 8000 vueltas que le has dado. Pero eso ya sería otro factor que porque no ocurrió. Por suerte, porque si no hubiera deslucido mucho la carrera. Eso es, pero no se dio el caso. Bueno, véase Silverstone 2013, carrera famosa en la que veíamos neumáticos reventar a unos y a otros. Pero sí, por eso digo sí, que... pero si no recuerdo mal, Silverstone 2013 es la que hace ese cambio de neumáticos. Sí. ¿O había sido eso un par de años antes? No, a raíz de Silverstone 2013 es lo que desencadena el cambio de neumáticos. Que hacen aquellos cambios de carcasas y todo el Cristo. Y me imagino que unos neumáticos duros aguantarán bastante en los Piedrelli de toda la vida, que no son unos blandos hechos para ser rápidos. Sí, no, desde luego, a ver, en ese aspecto digo, coincido contigo, pero como digo, no, eso es, o sea, llegar a ese punto con esos neumáticos a priori que pueden estar en las lonas, por eso, no, como le decía, si no recuerdo mal, no, como le decía el ingeniero por radio, el hombre que susurraba los neumáticos o algo así, o sea, quiero decir, a ver, al final has tenido que tratar esos neumáticos bien en un momento dado para que no se te venga abajo o no lleguen al famoso cliff, ¿no? Que suelen decir, en el momento en el que el neumático de repente cae y empiezas a perder rendimiento, vamos, o sea, te conviertes en una tortuga en pista. Al final, oye, eso es, achucha los neumáticos al punto de que, pues mira, luego no llega el peso, etcétera, etcétera, pero hay que estar ahí también para gestionarlos. Mira, al hilo de todo esto, compañero, porque nos estamos extendiendo, la verdad, con el tema de Russell, la descalificación, la victoria, etcétera. Desde luego, muy buena actuación para los Mercedes, dentro de que por la descalificación de Russell no han conseguido ese doblete, pero bueno, son, si no el equipo que más puntos ha sumado en las últimas 5 o 6 carreras, pues de los que más, es decir, demuestra un buen desarrollo del equipo respecto a dónde empezaron y dónde están ahora. Pero, como decía, si te parece, escuchamos a mi hermano que nos haga un poco su resumen precisamente de lo que han sido los equipos, su visión después de la carrera, pues tanto como decía, ¿no? Red Bull, Mercedes, nos hará su visión concreta de Aston Martin, como siempre, no podía faltar. Bueno, y hablando de Mercedes también, han vuelto al camino adecuado, al de las victorias. Yo no creo que se esperasen los resultados que están teniendo ahora mismo. Entre Hamilton y Russell, la verdad que están cosechando buenos resultados. Russell, pues bueno, si no lo hubiesen quitado esta última victoria, pues hubiese sido un reparto más equitativo de podios, pero la verdad es que les ha costado volver, pero han vuelto. Y me hace pensar también un poco de, joder, pues no lo va a decir, pero estará en ese sentido Hamilton
¿Se arrepentirá en cierto modo? Pues no lo sé. Yo creo que no, porque al final él no sé si tiene como aspiración principal ya ganar otro mundial. Yo creo que es más por el hecho de jubilarse en Ferrari, y si cae. Pero yo creo que le dolería si el año que viene Mercedes está por la lucha del mundial y Ferrari está haciendo de las suyas, por mucho que sea un histórico y lleves el mono rojo, lleves un Ferrari y, ¿sabes? No lo sé, pero en ese sentido igual sí que algo le tiene que escocer si eso sucede. Pero bueno, ha vuelto y hemos vuelto a ver al Hamilton que gana carreras, que tiene ese temple, ese carácter, que no está tan en esa desgana. Y no sé, me da una sensación de que está un poco como más tranquilo, ¿no? O sea, como, yo no sé si es porque no se está jugando nada, pero por ejemplo cuando tuvo el toque con Verstappen, pues fue como, bueno, para mí es un incidente de carrera, tal. O sea, le veo como más tranquilo, ¿no? Como parece que está más con otra filosofía diferente. Y bueno, pues no sé, se le ve mejor en ese aspecto. Entonces, bueno, a ver si Russell sigue en ese camino y sigue imponiéndose con resultados, porque al final va a heredar ese liderato en el equipo y tiene que hacerlo sin dudar, porque el año que viene él ya no es el piloto novato. Bueno, y hablando de Red Bull también, pues estamos viendo que cierto personal de Red Bull ya ha ido abandonando el barco. Lo más relevante fue así cuando Newey anunció que se iba, que todavía estamos pendientes de a ver a dónde va, porque se han vuelto a reforzar los rumores de que igual va Aston Martin y que lo de Ferrari al final se ha descartado. Ahora se ha ido Jonathan Whitley, que deja el equipo de una forma un poco extraña. Red Bull pone un comunicado también un poco extraño, no es lo habitual. Entonces yo creo que están un poco recogiendo los frutos de lo que han sembrado. Red Bull lo ha dado todo por una sola ficha, que en este sentido es Verstappen, y han hecho un equipo pues como es. Yo creo que es agresivo, y eso tiene su parte buena y su parte mala, y en este sentido pues ahora yo creo que estamos viendo esos frutos, y puede ser que veamos a un Red Bull que pierda o que salga perdiendo por problemas en la estructura interior, más que por fallos en desarrollar el coche. O sea, yo creo que lo que estamos viendo es un poco resultado de que Newey igual ya no está metiendo mano, de que el equipo ha tenido rencillas internas, y eso está afectando también al desarrollo, lo cual también pues es interesante, ¿no? Es curioso que al final estén perdiendo por su propia naturaleza y no porque los demás les estén ganando como tal. Pero bueno, eso es una teoría conspiranoica mía. Interesante también que Liberty haya presionado para que no echen a Checo y le mantengan el asiento. Curioso pensar en cuál puede ser el motivo por el que Liberty Media tenga interés en mantenerle. No sé, o sea, quiero decir, patrocinios, diversidad, o sea, ¿qué es lo que hace que se haya presionado a Red Bull para esto? Porque es que Red Bull jamás ha hecho esto con un piloto. O sea, por muchísimo menos se ha echado a alguien. Entonces, no sé qué tiene Checo, sinceramente, no sé qué ven en él. No sé si es por el que no la echa por el que dirán, o no lo sé, o por quitarse esa imagen de devorador de pilotos, ¿sabes? De máquina de devoración de pilotos, que si no están en el top constantemente los echan. Pero yo creo que con Checo se están coronando y están teniendo una santa paciencia increíble. Así que en ese sentido, pues bueno, veremos si se han vuelto a equivocar o no. Para mí la sorpresa en esta segunda temporada, en esta segunda mitad, la verdad que ha sido McLaren. O sea, la verdad que no esperaba que
que fuesen a dar un salto como el que han dado, de convertirse en el primer equipo. Tienen esas carencias y bueno, pues Lando no es Verstappen y ni Hamilton ni Alonso, pero se ve y está ahí el coche y está ahí también el piloto, que nos está dando a entender que efectivamente pues ahora mismo están por encima de Red Bull a nivel de rendimiento. La verdad que no sé qué narices han hecho, pero todo lo que sea ayudar al espectáculo, yo perfecto. Yo mientras sea un mundial interesante, en ese sentido allá me conformo con que gane cualquiera. O sea, y si al final del mundial vuelve a ganar Red Bull después de un mano a mano donde se juegan el título porque están a la par, y lo gana Red Bull otra vez más, pues no pasa nada en ese sentido, porque habremos disfrutado como enanos durante el resto del mundial. Así que bueno, ahora pues habrá que ver entre Lando y Piastri, a ver qué hace Piastri, ¿vale? Ya ha tenido su primera victoria, aunque sea un poco como ha sido por el problema de estrategia de McLaren, que tuvieron que cederle la posición para que quedase donde debería de haber quedado, de no haber fallado en esa estrategia. Pero Piastri es como alguien que las mata callando, ¿no? Que está ahí, pero el Lando siempre ha sido un poco la voz cantante y bueno, pues es su oportunidad. Yo creo que en este año Lando está coronado como primer piloto en ese equipo, se tiene que apostar por él, pero Piastri se tiene también que imponer y tiene que empezar a mostrarse y a tener un poquito más de carácter, porque la verdad que siempre ha sido alguien, en mi opinión, o sea, muy callado, muy introvertido, no sé, y a nivel de piloto pues como que no sueles ver situaciones de, no sé, adelantamientos agresivos o que se imponga, no sé, está ahí, tiene un buen coche y creo que es la oportunidad para que también ponga los puntos sobre las IES. Y bueno, respecto a lo que es Aston Martin, pues no hay mucho más que decir. Lo que decía antes, hemos visto ese brote verde de ahora han sido capaces de hacer una carrera con una sola parada. Ya no se han comido esos neumáticos como hubiese pasado en carreras anteriores. Siguen insistiendo de sabemos lo que pasa, necesitamos tiempo. Y pues seguimos aferrados a eso. Yo espero que de verdad por fin después de no sé, desde 2023 veamos una progresión ascendente y veamos a un Aston Martin que empiece a mejorar, porque la verdad es que duele y es una pena que en este año, o sea, si hubiésemos tenido el Aston Martin del año pasado a la primera mitad de temporada, este año, donde ha habido tantas oportunidades para entrar en el podio, para ser primero, hubiésemos tenido muchas más sorpresas. Y es una pena, como dijo Alonso, no estar ahí en ese grupo, ¿no? Donde la gente pues puede rascar una primera posición si está atento, porque sabemos que Alonso en ese aspecto está siempre dispuesto, atento, y si ve una oportunidad se va a lanzar. Así que nada, poco más en ese sentido. Seguidles la pista y ver cómo van avanzando. Pues estas han sido las palabras de Erlans haciendo un poco el resumen, como digo, su visión, sus conclusiones de lo que han sido los equipos. Además, bueno, nos lo han mandado un poco por partes, ¿no? Mercedes por un lado, Red Bull, McLaren, Aston Martin. En respuesta un poco a lo que comentaba mi hermano, porque, bueno, como decía, al final, sintetizando, es un poco todo lo que hemos venido comentando a lo largo del programa, haciendo el resumen de la carrera, etcétera, la descalificación de Russell, nos ha anticipado un poco, por ejemplo, el tema de Pérez con Liberty Media, el caso de Jonathan Whitley. Ahora abordaremos todos esos temas, pero mira, yo a raíz, como digo, de las palabras de mi hermano, una puntilla que sí que querría hacer, que bueno, al final es salirnos un poco de toda la temática hasta ahora. Pero el caso de Hamilton, por ejemplo, que ha comentado, ¿no? De si podría arrepentirse en un momento dado de ir a Ferrari, más allá de, ¿no? la tradición, el prestigio del equipo, etcétera.
viendo el rendimiento que está consiguiendo Mercedes este año, o incluso viendo el rendimiento que podría tener el año que viene si se mantiene en esta línea, o incluso mejor, ¿no? O sea, quiero decir, me parece buen apunte, me parece algo curioso o algo interesante, si realmente podría llegar a ese punto, ¿no? De arrepentirse, de decir, igual me he ido de Mercedes en el momento que no correspondía. Más allá, pues por ejemplo, lo que dice mi hermano, ¿no? De si tiene vistas de ganar un octavo título, o si es algo a lo que ya se resigna y se queda como está. Pero me parece buen dato. Yo es que al final creo que Hamilton no se arrepiente de irse a Ferrari. O sea, a ver, él ha ganado 7 títulos mundiales, lo has hecho todo en Mercedes, pero es que yo creo que Ferrari está por encima del bien y del mal. Una victoria con Ferrari. O sea, igual si de repente Russell te gana el mundial arrasando, como en 2014, pues igual Hamilton dice, joder, si lo sé, no me voy. Pero si al final Mercedes acaba siendo segunda, Russell es tercero, y él se lleva una victoria con Ferrari, ostras, acabas, yo creo que dices, ya está, ya me puedo retirar tranquilo, ya lo he hecho todo. He ganado con Ferrari, tampoco ha ganado Mercedes, y si en el muy mejor de los casos ganas un mundial con Ferrari, ya está, ya te lo vale todo. Pero yo no creo. Sí, pero yo no creo que Hamilton se arrepienta. También de todas maneras, 100 millones de euros al año son 100 millones de euros al año, ¿eh? Es bastante. No cobrará poco ahora, pero es que igual va a doblar su sueldo. Que eso dices, no gano, pero les estoy robando 100 millones, que siempre está bien. Sí, no, desde luego, y más allá de los alicientes que pueda tener el hecho de vestir de rojo, ¿no? Llevar el escudo de Ferrari, o sea, quiero decir que mucho trasfondo el que hay detrás, pero sí que me parece significativo, ¿no? Al final en esa parte interior, hay en un subconsciente o ahondando un poquito, ¿no? En ese fuero interno, pues el poder pensar, ¿no? Pues oye, igual estando donde estábamos a principios de año o viendo lo que veía, que al final sabía dónde íbamos a estar y es lo que me impulsa a firmar con otro equipo, más allá de que sea Ferrari y tal. Pero luego, hostia, viendo el desarrollo que hemos tenido... Pero sí, a ver, al final, como tú dices, ¿no? El hecho de arrepentirse, quiere decir, al final, mira, me estoy yendo a Ferrari, que luego vete a saber cómo se dan las cosas. Pero es que también puede ser interesante... pues como también anticipaba un poco mi hermano, ¿no? Si Ferrari en alguna de las carreras se mete en uno de esos bucles suyos en los que no hacen más que cometer errores, de repente la cagan con la estrategia, la cagan con la otra, que marcan hasta el punto de tener que marcarse un stop inventing, como el que dijo Carlos en su momento. Stop inventing. Pues que igual en un momento dado Hamilton no quita que acabe tirándose de los pelos, ¿eh? Al final... italianos haciendo de italianos, como hemos dicho muchas veces. Sí, pero a día de hoy, los italianos haciendo de italianos, siendo italianos y funcionando, pese a que son todos italianos, van terceros, y los alemanes, superalemanes, mega cabezas cuadradas, van cuartos. O sea, quiero decir que tampoco es que de repente vayas a dejar un equipo que está en su mejor momento, porque no. En este caso, Mercedes ha sido, y ahora mismo por lo pronto no es. Porque si me dices que estás en McLaren y te vas a Ferrari, igual dices, ostras, es que estás dejando un potencial campeón del mundo. Yo creo que Mercedes está en un proceso de reestructuración, que yo creo que es lo mismo que tiene Red Bull. Red Bull se les marcha también Jonathan Whitey, o Whitey, o como Cristo se pronuncie, que se suma a otros tantos. O sea, sobre todo yo creo que ya la salida de Newey te cambia todo el equipo. Van a estar en un proceso de reconstrucción y veremos a ver cómo de dramático es. Vemos la salida de Whitey rumbo a Audi a buscarse al final ser team principal, que es un bonito ascenso, que solo hay 10 en la Fórmula 1 y poder ser tú uno de ellos pues siempre está bien. Y veremos a ver, lo mismo ahora de repente tiene unos años de tirarse de los pelos Red Bull y dar auténtica vergüenza, o simplemente tienen un proceso de crisis ahora y en 2025 nos sacan otro misil. Veremos. Y lo que es un poquito la parte de Aston Martin, pues es que no sé, yo lo voy a resumir en... Alonso dice que si en 2024 tuviera el coche de 2023 habría caído una victoria. Yo digo que si yo tuviera ruedas sería una bicicleta. O sea, es que quiere decir que es lo de siempre, que esto no deja de ser Racing Point. Que por mucho que te venga un canadiense con pintas de mafioso, con mucho dinero, no cambias una dinámica de 10, 15 años
en 3. Las inversiones tienen tiempo, a saber la de dinero que hay que meter o quemar directamente para hacer un equipo. Y Racing Point siempre será un equipo de media tabla, por mucho que ahora tengas Aston Martin. Que Aston Martin no tiene un gran grupo detrás, no es Audi, que también parece que a ver cómo llega, no es Ferrari y no es Mercedes. Aston Martin es, dentro de las marcas de coches, es de tercera división, por mucho que haga deportivos caros. Sí, que al final mantienen un poco esa esencia de años anteriores o siguen teniendo un poco los mismos, arrastran los mismos problemas o la misma dinámica. Al final, cuando era Racing Point, ya tenían esos problemas de desarrollo, de que podían empezar muy bien un año y conseguirte podios o incluso estar cerca de la victoria en alguna carrera con Racing Point, que por eso destacaba, ¿no? Creo, o sea, cualquiera que nos escuche lo puede recordar, pero según iba avanzando el año todo eso se perdía y al final de donde empezaban a donde terminaban era una línea descendente total. Eso al fin y al cabo, como bien dices, por mucho dinero que inviertas, etcétera, al final es algo que han seguido arrastrando y se sigue viendo desde el pasado. Es que al final es que tú puedes fichar mucho, pero no por fichar los mejores de ese equipo ya significa que todo vaya a funcionar, porque vas a otro equipo, vas con otro equipo, otras dinámicas, y te puede costar entrar y entenderte todo. Y lo mismo te sale bien, que lo mismo no sale nunca. Claro, eso es. De ahí es que te iba a decir, de ahí precisamente pues el hecho que has comentado, por ejemplo, lo de Audi, lo de querer estructurar el equipo. Hablando de fichajes, es que me estaba viniendo a la cabeza también precisamente el hecho de, pues hoy el hecho de que Sainz, por ejemplo, haya querido fichar por Williams, cuando finalmente se ha hecho oficial el anuncio, en vez de por Audi. O sea, quiero decir que se pueden hilar muchas cosas por ahí, pero claro, como digo, estoy anticipando cosas también. Con lo cual, te iba a decir, compañero, si quieres añadir o quieres hacer alguna otra puntilla a lo que ha comentado mi hermano, o con esto cerramos este tema ya con el análisis de carrera. Escuchamos las últimas palabras de mi hermano respecto a lo que sería el resumen de temporada, como digo, para cerrar esto y englobar un poco todo lo que hemos venido comentando, y directamente pasamos a hablar de fichajes, que es precisamente el tema que has venido anticipando tú. Perfecto. Pues escuchamos el resumen de temporada desde la perspectiva de Erlange. Bueno, y como opinión de lo que ha pasado en esta mitad de temporada, opinión resumen, yo diría que ha sido una progresión de menos a más. O sea, de algo que pintaba muy mal, muy aburrido, de otro año donde no se está jugando nada porque Red Bull lo tiene todo, a una progresión en la que 4 o 5 equipos han ido equiparando a Red Bull. Red Bull de repente es humana, Verstappen sobre todo es humano, a Red Bull le fallan ciertas cosas, no muchas, pero ya hay algo que ves que se puede aprovechar, y tenemos a Mercedes, tenemos a Ferrari, tenemos a McLaren ahora mismo con un coche en principio superior al Red Bull. A todos al final da juego y hace que una carrera no necesite de elementos externos, o que estemos aquí haciendo la danza de la lluvia, o que estemos aquí esperando un safety car, que estamos esperando algo que ponga patas arriba a la carrera, porque si no, no hay nada en juego más que una segunda posición. Eso ahora no lo estamos teniendo y se agradece muchísimo, y me da esperanzas a la segunda mitad de la temporada y a la temporada 2025, donde espero que se sumen a la fiesta algunos equipos como puede ser Aston Martin, donde espero que esta última carrera, donde pudieron hacer una sola parada, sea un síntoma de brote verde, y espero que esa progresión por fin desde el año pasado sea ascendente, que sea verdad que hayan encontrado su camino y vayan para arriba. Como digo, una temporada de menos a más, y le doy un aprobado. La verdad no esperaba que este año fuese a tener no sé cuánto llevamos ya, 7 campeones de grandes premios diferentes o así, batallas mano a mano, Red Bull, McLaren, Hamilton con Russell, peleando por una primera posición. Igual ahora un poco los más desaparecidos en ese aspecto son Carlos Sainz y Leclerc, pero
no tienen por qué estar fuera de esas batallas, siguen ahí y ahora mismo yo creo que están en una posición de si algo falla nosotros metemos el pie y subimos al podio, pero no están muy lejos y si dan con otra tecla pueden volver a meterse en la batalla en ese sentido. Pena porque están como a 70 puntos McLaren de Red Bull, que son ahora mismo los segundos, Lando de Verstappen, y estaría bien que se hubiese aprovechado más esas oportunidades y estuviésemos teniendo ya una batalla más mano a mano en el tema puntos. Pero bueno, puede haber un 0 por parte de Verstappen, se pueden perder carreras y todavía queda la mitad de la temporada, suficiente como para intentar alcanzarlos, pero McLaren, Lando tienen que espabilar. Pues habiendo escuchado las palabras de mi hermano, Iker, compañero, si te parece, como digo, cerramos este tema y empezamos a hablar del tema de fichajes, silly season, etcétera, porque ha habido movimientos y bueno, como veníamos anticipando, lo más reciente, algo que ya ha venido anticipando mi hermano, por ejemplo, en uno de los audios que hemos escuchado hace un momento. Por la salida que ha tenido del equipo Red Bull, que ha podido ser igual un poco anecdótica, vamos a decir. Por poner un poco también en contexto, Jonathan Whitley es el director deportivo del equipo Red Bull, es además miembro del equipo desde el año 2006, es decir, no es alguien que haya llegado ayer. O sea, es alguien que lleva mucho tiempo con el equipo, en el momento justo en el que estaban empezando a cosechar los éxitos que venían en nada, pocos años después de llegar él, dentro de todo el conjunto y el conglomerado que estaba haciendo Red Bull en ese momento. El momento de su salida, además, otro nombre significativo después de la salida de Adrian Newey, pues Red Bull emite un comunicado, además un comunicado bastante escueto para cómo suelen ser los equipos o la Fórmula 1 en este tipo de cosas. Un comunicado bastante, como digo, bastante modesto, bastante discreto, en el que anuncian la salida de Jonathan Whitley para afrontar un nuevo reto, como, si no recuerdo mal, creo que ponía director técnico de Audi, con lo cual le deseaban lo mejor y tal, pero que eso, pues automáticamente salía del equipo, etcétera, sin poner... sin figurar en ese propio comunicado, pues no sé, unas palabras sobre Jonathan Whitley o alguna mención, ¿no?, respecto a sus años en el equipo, etcétera. Como digo, un comunicado que además, de hecho, en el momento en el que sale parece como que pilla un poco por sorpresa a la propia Audi. De todo esto, claro, en el momento en el que hemos grabado el programa, como digo, han ido pasando los días, ha ido sucediendo más cosas. Parece que lo de Jonathan Whitley con Audi, o sea, es un hecho hasta el momento, pero como digo, después de los años que lleva en el equipo, ¿no?, y alguien con tanto nombre, un comunicado que parece así como muy, muy discreto, muy de pasar por encima, muy de coger con pinzas y como que pilla por sorpresa incluso a Audi. Bueno, sí, al final, hablando un poco de lo del Whitey es un poco lo que he dicho yo al final hace 5 minutillos o 10, que yo creo que en el fondo te vas a Audi porque es un ascenso. Has estado toda tu carrera siendo segundo de alguien, te lo ofrece Audi y pues oye, no vas a decirle que no. Igual él quería el puesto de Horner. Si Horner no se va y parece que es uno de los que ha salido dentro de esta tregua de Red Bull, pues él no se ha visto salpicado. Pues oye, si te llaman, yo creo que te vas. Entiendo que a Red Bull no le habrá hecho mucha gracia y de ahí un comunicado un poquito de aquella manera. Y pues no sé, lo que es un poquito de Audi lo veremos en 2026. Hasta entonces tampoco sé realmente lo que te afecta o no ficharte un team principal. O sea, eso lo veremos en 2026. Y lo que es un poquito la parte de Pérez, antes de irnos a Sainz para cerrar ya. Básicamente, ¿por qué Pérez se queda? Por dinero. Primero, no creo que sea especialmente fácil romperle el contrato. Y si encima tú le renuevas y luego dices, como no hagas las cosas bien, te echo, pues hombre, bien concentrado no va a estar tampoco. Pero ¿por qué digo también por dinero? Uno de los patrocinadores personales de Checo Pérez y de Red Bull es, por un lado, América Móvil, que el dueño o uno de los del consejo es la familia Slim, Carlos Slim padre y Carlos Slim hijo. Luego también hay otra por ahí, empresa de seguros mexicana, pero que no es de ellos. Al final, Carlos
Entonces fue uno de los que metió pasta para que se hiciera la carrera de México. La carrera de México tiene contrato hasta 2025. Si de repente en agosto echas al piloto mexicano, que va a ser importante para toda la afición mexicana, pues probablemente esa carrera, en vez de ser un festival, va a ser un auténtico funeral. Y se hace el Día de Muertos. No quieres tener a 350.000 muertos en la grada. Entonces directamente Liberty Media, que lo que quiere también es dinero y que no se le jode el chiringuito, pues le habrá dicho a Red Bull: mira, oye, 2025 si queréis le echáis, pero no lo echéis en agosto con la carrera en noviembre, porque todo es el marrón que no vais a meter encima, es un puñetero desastre. Si queréis le echáis en 2025, que como mucho no se corre en 2025 porque todos los patrocinadores de México se van, o tenemos una carrera funeral y os insultan, pero eso ya a nosotros como Liberty Media nos da igual, pero no nos hagáis el feo ahora, que entonces es un auténtico desastre. Y por otro lado, si le subes a día de la siguiente carrera Stanford, Ricciardo te va a hacer mejor resultado que Pérez en el momento que le subas a un Red Bull. Resultado inmediato, no me vale resultado final de temporada, es decir, resultado de Zandvoort. Tsunoda lo va a hacer mejor que Pérez en Zandvoort. Lawson lo va a hacer mejor que Pérez en Zandvoort. Probablemente no. Entonces tampoco tiene sentido cambiarle hoy. Y también por otro lado, porque yo lo he defendido toda la temporada, yo creo que Pérez es el segundo mejor piloto posible. Si está concentrado, te trae puntos. Pero si tú mismo le descentras, pues es un desastre. Pero no creo que hasta final de temporada cambiarle y subir a otro lo vaya a hacer mejor, y encima tener que pagarle un salario a Pérez porque no corra, que es un poquito lo que le ocurrió a Ricciardo con McLaren, que tampoco creo que sea una cosa agradable para todo el equipo. Sí, a ver, yo creo que de hecho hasta la propia Red Bull sabe que ni Lawson, ni Tsunoda, ni Ricciardo lo podrían hacer mejor que Pérez. Bien a efecto inmediato, como bien dices, o sea, siguiente carrera en Zandvoort, en Países Bajos, o de aquí a final de temporada, más allá de la adaptación al coche, etcétera. Pero, a ver, como digo, yo creo que hasta ellos mismos lo saben. A ese respecto, y bueno, en respuesta un poco a esto, como bien has dicho, anticipando, antes de meternos en el tema de Sainz, que sería ya el último tema antes de cerrar este programa especial de verano, a lo Grand Prix. ¡Vuelve el Grand Prix! Yo también creo que si Liberty Media ha metido mano para que Checo Pérez se quede en el equipo, y esto lo hilo precisamente también a palabras que tenía mi hermano, bueno, precisamente cuando nos comentaba su resumen de los equipos, hablando específicamente de Red Bull. Red Bull en la historia, jamás en la vida ha mantenido en el asiento a un piloto con los resultados que está teniendo Pérez en este momento. Como Hernán nos ha comentado, en esa trituradora de pilotos que ha sido Red Bull, dentro de esa filosofía jamás ha entrado el hecho de tener a un piloto, de mantener a un piloto que te está haciendo estos resultados. A los hechos nos podemos remitir, o sea, véase Gasly, véase Kvyat, ahí están los hechos. O sea, no es algo que a Red Bull en ningún momento le haya costado, precisamente por lo que decía también un poco mi hermano, ¿no? Del qué dirán. Yo creo que el qué dirán a Red Bull en ese aspecto, tururú. Pero bueno, creo que en ese aspecto pues saben qué es lo que hay, saben que los pilotos que podrían servir de sustitutos no estarían a la altura. Pero al final, como bien dices, y es en lo que coincido contigo, que al final es la conclusión de lo que iba a decir, yo creo que si Liberty Media ha metido mano por ahí es precisamente por patrocinadores, sponsors que pueda tener detrás, es decir, dinero que traiga en la mochila, evidentemente, que al fin y al cabo es a lo que se resume, porque interesa que Pérez evidentemente esté ahí y que ese dinero por ciertos motivos siga entrando. Y precisamente también porque, a ver, ya no solamente México, evidentemente que es su circuito de casa, ya hemos visto la afición, ¿no? El apoyo que tiene Pérez en esa carrera, evidentemente, pero por ejemplo Austin, si nos vamos a Austin también, en Austin viven mucho de Sergio Pérez, es decir, prescindir de Sergio Pérez en este momento, bien porque le bajas a Toro Rosso, RB, llámalo X, que no sé cuál hubiera sido la circunstancia en ese caso, le echas y directamente Checo se queda en la calle, lo degradas y le bajas de rango, lo metes en RB prescindiendo de Tsunoda o de Ricciardo. ¿Qué hubieras hecho? En cualquiera de los casos, llegamos a Austin,
no está Checo, vas a notar un bajón seguro. Y además, dadas las circunstancias y todo, o sea, quiero decir, es algo que a Liberty Media seguramente, bueno, a los hechos nos remitimos también, no le interesa. México, más de lo mismo. Oye, pues mira, eso como bien has dicho y con lo que coincido. Manténlo al menos hasta que acabe la temporada, ya el año que viene, pues directamente me la trae al pairo aquí en metas, pero al menos manténlo esta temporada, porque si no, el hecho de que le echéis del equipo, bien porque se quede en la calle, bien porque le bajéis, etcétera, nos va a repercutir a nosotros directamente, y además es que nos interesa, evidentemente, que se quede, y ya el año que viene hacéis lo que queráis. Pero yo también creo que al final el hecho de que hayan metido mano o hayan metido ahí el hocico para que bien presionar o incitar a Red Bull a que tomen esa decisión, al final es por fines económicos, de marketing, etcétera, etcétera. Pero es que al final eso quizás nos puede sonar un poquito con Pérez porque tiene unos resultados flojos. Pero estoy seguro de que si Alonso hace unos resultados de mierda, Aston Martin se plantea echarle, Liberty también te dice: esta temporada no me lo toques, año que viene haz lo que quieras, no me lo toques. Con Leclerc, pues más de lo mismo. Sainz, más de lo mismo. Los pilotos, pues que obviamente tienen resultados buenos, cargártelos a mitad de temporada a nivel de marketing y a nivel de eventos es un desastre, y no lo vas a hacer porque en el fondo Liberty Media está por el dinero. O sea, Liberty Media le da igual a Fórmula 1. Lo que quiere es pagar tanto, recibir tanto y repartirse los beneficios al final. Y perderte de repente a Checo Pérez en el momento que todavía tienes que hacer toda la gira americana, que es lo que dice, sobre todo México, y la parte de Austin, que habrá mucho inmigrante mexicano, mucha gente, mucho mexicano que vaya hasta Austin a verlo, es potente. Y entiendo que si le bajas es para echarle, porque también si tradicionalmente Red Bull era trituradora de pilotos, era porque era su academia, eran sus pilotos que les pagabas en ganchitos y ya está. Checo Pérez tiene un sueldo de verdad que al final te lo pagan los patrocinadores. Te lo paga América Móvil, Inter no sé qué, que es una de seguros. Te lo paga Tequila Patrón, que son al final sus 3 patrocinadores personales, que son mexicanos. Es un poquito lo que te lo va cubriendo. Y él no creo que haya tenido contrato de si lo haces mal te bajo a Racing Bulls. Yo creo que es la de si lo haces mal me echas, me pagas mi contrato y ya está. Y en este caso subes a lo que tengas. Subes a cualquiera de los dos Racing Bulls y pones a Lawson allí, o subes a Lawson directamente y que él solo se estrelle. Y ya está, porque yo entiendo que ponerle detrás de Verstappen, para nadie en general, pero menos para un tío con poquitas carreras en Fórmula 1, por no decir ninguna. A ver, Verstappen puede hacer de titulador, podría ser la tituladora en tal caso, vamos, ya lo hemos visto en el pasado también. Pero sí, por eso digo, a ver, que en el caso de haber prescindido de Pérez, no, ¿cuál hubiera sido la opción o cuál hubiera sido la mejor opción realmente? Y a ver, nada, en respuesta un poco a lo que has comentado y pues por cerrar definitivamente este tema, respecto a lo de la tituladora de pilotos y el hecho de echar al uno o al otro, lo de Liberty Media, que al final eso, pues miran por lo suyo, por sus intereses. También, o sea, quiero decir, es algo, bueno, o al menos que se haya sabido de manera pública, ¿no? O oficial, el hecho de que Liberty Media haya metido mano para que Red Bull no prescinda de un piloto, porque, pues, los que he mencionado, ¿no? O mira, De Vries, por ejemplo, en su momento, De Vries no llegó a... no, De Vries fue en Toro Rosso, pero también prescindieron de él a mitad de temporada y subieron a Ricciardo. O sea, quiero decir que dentro de la filosofía de Red Bull ha entrado siempre, como digo. Pero Liberty Media, bueno, aparte de que creo que a los pilotos que he mencionado anteriormente, Liberty Media no estaba en su momento, pero quiero decir, no hemos visto, no sé, al medio correspondiente o a quien estuviera ahí, pues interceder, ¿no? Para salvar a Kvyat, por ejemplo, de que no le echaran de Red Bull a mitad de temporada, o para salvar, como decía también, a Gasly, ¿no? De que una vez subido a Red Bull le volvieran a degradar. O sea, quiero decir, ha sido algo concreto con Pérez, porque como digo, más allá de resultados, etcétera, que no los está viendo, los intereses económicos que hay detrás son grandes. Al final, Pérez es imagen de un país. No es Pierre Gasly cuando le echan, no me acuerdo ya si era Red Bull, a Toro Rosso o cual fuera. Sea Gotine Francis, que te saca cualquier piloto en 4 o 5 años porque tiene buena escuela. Kvyat es el torpedo ruso, que lo echa porque no tenía mucho apoyo. Te llega Mazepin, hijo de un oligarca ruso de 8.000 millones de empresas a su nombre, y te ponen otro. O sea, quiero decir que al final
hay ciertos pilotos a los que si les echas, pues no pasa nada. Sí, y da hay igual. ciertos pilotos en los que si les echas hay importancia económica. Y pues Pérez es imagen de México. México es un país potente en temas de Fórmula 1, o al menos en temas de Gran Premio. No sé ya luego tampoco cuánto apoyo tendrá Sergio Pérez fuera de México, pero al menos México tiene Gran Premio, es imagen de país y te interesa tenerle de cara a la carrera de casa. Eso es, no suscita el mismo interés, no hay el mismo trasfondo detrás de unos pilotos y de otros. Por eso digo que en el caso de Checo, al final, eso es, no solamente que prescindas de él, que le eches del equipo, no, espérate, que es que esto también me repercute a mí, repercute a mi bolsillo, vienen un par de carreras por delante, Austin, México, en el que este piloto es imagen, sobre todo eso en México, hay muchísimo merchandising detrás, hay muchísimos patrocinadores, eso, al final muchos billetes, hay una mochila económica bien grande detrás, con lo cual al final, como digo, son otros intereses los que estás tocando, de ahí el hecho de que Liberty Media haya metido mano. Y bueno, a ver, compañero, yo creo que respecto al tema de Pérez, realmente poco más hay que comentar porque, bueno, veremos, porque más allá de que Liberty haya metido mano y, bueno, pues Pérez al menos vaya a terminar la temporada en Red Bull, pues como hemos comentado un poco, ¿no? Puede quedar un poco en el aire si Red Bull decide mantenerle para el año que viene o si directamente, pues vale, mira, hacemos caso a Liberty Media, te mantenemos este año, pero para el año que viene vete buscándote un asiento. O directamente piensas retirarte. Pues veremos, pero yo creo que el tema de Pérez lo podemos cerrar aquí. Veremos, y como decía mi hermano también, ¿no? Tendremos un ojo puesto también en ver cuáles pueden ser sus resultados de aquí a que acabe el año o en las próximas carreras, porque si sigue manteniendo esta línea, pues yo creo que al final su futuro estaría bastante sentenciado. Pero como digo, dejamos ese tema en el aire y si te parece, pasamos al tema de Sainz, algo que hemos ido dejando también muy en el aire, muy en el tintero durante muchos programas, porque al final el anuncio o una confirmación oficial de que se fuera a un sitio o a otro se iba alargando, se iba dilatando, no se sabía si se iba a ir a uno o a otro, como hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Al final parecía que tampoco había ningún equipo interesado en Sainz, pero al final sí que se estaba barajando el uno, el otro, tal. Por fin ha habido una confirmación oficial, un anuncio oficial por parte de Sainz y de su equipo personal, como del propio equipo Williams, en el que anuncian el fichaje de Carlos a partir del año que viene. Con lo cual, bueno, algo que has anticipado tú muchas veces aquí, ¿no? Al final dar ese paso atrás, porque al final es lo que es. Al final, cuando estés en el equipo en el que estés, cuando vas a Ferrari o fichas por Ferrari, es dar un salto. En el momento que fichas por Williams, estando en Ferrari, es un paso atrás, se mire como se mire, y más viendo cómo está ahora mismo el equipo Williams. Pero se confirma el fichaje, con lo cual a partir del año que viene pilotará con los colores del equipo británico. Pero, como digo, como has anticipado tú en otras ocasiones, pues la situación de casi mejor igual pensar en retirarte, ¿no? Antes que estar en un equipo en el que vayas a estar ahí luchando por la nada y arrastrándote por los circuitos. Mira, es algo que ya podemos comentar de manera fehaciente, a ciencia cierta. De hecho, te iba a comentar, compañero, para abrir este tema, escuchamos si te parece la opinión de Erlans al respecto, ya que además sería la última intervención que tendríamos suya. Y con esto abrimos este último melón y pondríamos la despedida ya al programa de hoy. Perfecto. Escuchamos la opinión de Erlans respecto al fichaje de Carlos Sainz por Williams. Bueno, y por fin sabemos a dónde se va Carlos. Se ha hecho de rogar. Y bueno, pues yo creo que va un poco por descarte. Se va a Williams, dentro de las opciones que había ahora mismo. Alpine, Audi o Williams, pues en vista de cómo está Alpine, que está patas arriba y que ahora mismo no pinta nada bien para ellos, pues yo creo que es la opción menos viable. Audi pues se ha visto un poco el plumero y aunque sigue siendo una apuesta porque no sabemos qué es lo que van a tener, puede salir muy mal y yo creo que en ese sentido Williams pues era la opción segura. Que estamos yendo de un Ferrari a un Williams, pues eso es así, pero pues dentro de lo que cabe pues es un equipo con historia
Y oye, pues el que sale ganando aquí evidentemente es Williams. O sea, no se puede decir otra cosa. Es lo que hay. Yo pues lo veo como un año, o espero que solo un año de transición. Es una pena porque sinceramente yo creo que Mercedes tenía una oportunidad. Creo que ahí Toto Wolff se está equivocando. El estar, no sé, como dorando la píldora o abriéndole la puerta de esa forma a Verstappen, teniendo a Russell como número 1 y queriendo fichar a Kimi Antonelli, no creo que sea acertado. Creo que Sainz era la opción, y además es que creo que si Sainz entraba a Mercedes es que no se iba a ir, es que se iba a quedar ahí. Es un equipo puntero, Sainz está yo creo que a la altura. Es una persona que trae puntos, que es estable, que no sé, es que en ese sentido yo creo que hay Mercedes se está equivocando. Pero bueno, se la vi, estamos en esta tesitura y bueno, pues oye, en cierto modo pues será interesante ver a una persona como Carlos Sainz batallando o con un coche que no estará a la altura de sus habilidades y puede dar juego. Sabremos cómo exprime ese coche y cómo queda frente a su compañero, que también es un poco todos esperamos que él esté por encima, pero a ver qué pasa. Lo de Sainz, yo es que no sé qué adjetivo ponerle, pero no puede ser ninguno bueno. Es pasar de Ferrari a un equipo que tiene 4 puntos, que en 2022, el que por aquel entonces era el jefe, dijo que necesitaban 2 o 3 años para hacer un proyecto decente. Eso fue en 2022, en 2024 tienen 4 puntos. Has fichado contrato multianual. En el mejor de los casos, en 2025 alguien te llama. En el peor de los casos, en 2027 estás fuera habiéndote comido una mierda de coche durante 3 años. Y todo esto se resume fácil. No puedes tener a un tío que se apellida que le llaman Caco Sainz como manager. En la Fórmula 1 necesitas un puñetero mafioso. Un tío que se lo conozca todo. O sea, no puedes saber. O sea, vale, estás a punto de irte de Renault, te acaba salvando el culo McLaren. De McLaren te vas a pedirte a Ferrari. De Ferrari pasan de tu culo por la razón que sea, más allá de Hamilton. Porque igual pediste demasiado y tu manager pues es un poquito cayetano y no se sabe mover en estos ambientes. Y ya se acaba en Williams. Es que de Williams, a ver, obviamente si te vas a otro equipo solo te vas a ir a mejor. Ahora bien, ¿a cuál? El Red Bull no te va a volver a llamar. Básicamente porque se va a ir con Ford o le vuelve algún otro americano, o directamente tendrá uno de su escuela. Ferrari, pues hombre, sí, te vas en buenos términos, pero Ferrari no te va a volver a llamar porque tiene a Berman. Básicamente, no te va a llamar McLaren, porque salvo que se destroce la pareja Norris-Piastri, no te va a llamar. Mercedes ha pasado de tu culo para contratar a un chaval de 18 años. Si Antonelli es un fracaso, pondrán a otro, pero no creo que de repente que en 2026 o en 2027 te digan, hombre, mira, nos confundimos con el chaval este de 18 años que lo fichamos un poquito porque lo subimos, porque nos caía bien, porque era un tío guapete y ya está. O sea, es un auténtico, no van a pensar en ti. Audi, pues bueno, igual Audi fue una opción cuando estaba tu padre ya no está. Oye, vale, Audi no la quieres coger. Alpine, pues es un desastre. Te vas a Williams, que es el peor equipo de la parrilla, con 4 puntos. Que igual, si en 2026 Mercedes tiene buen motor, haces octavo. Pero es que no tiene dinero. Salvo que vaya a Estrella Galicia se deje todos sus beneficios en sacar adelante el equipo, yo no le veo haciendo nada. O sea, yo a veces pienso que una retirada a tiempo es una victoria. Te retiras, tienes 31 años... tienes dinero, te dedicas a correr Le Mans, otras cosas que probablemente te gusten de los coches, aunque igual a Carlos Sainz solo le gustaba la Fórmula 1, pero no sé, yo creo que hay más vida antes que pasar de un Ferrari a un coche que hace 6 meses solo tenía un chasis, que encima es lo jodido, que guardan sus piezas en un Excel y solo tenían un chasis que se lo tuvieron que quitar al tío al que vas a sustituir porque es un matao directamente. Es que es grave la situación de Williams.
Es que los antecedentes en ese aspecto, ¿no? Lo que vimos a principio de temporada con el tema del chasis, o sea, a ver, como decía, el paso atrás de Ferrari a Williams, o sea, a ver, más allá de, no, además como se ha dicho también un poco de manera oficial, que a ver, yo creo que al final es un poco, ¿no? Pues lo que tienes que decir, o también de alguna forma lo que tienes que pensar para afrontar una cosa como esta. El rollo de, pues bueno, afrontar evidentemente un nuevo reto, una nueva etapa, el hecho de intentar llevar arriba un equipo que no lo está. Pero, coño, es que un equipo que no ha estado ahí arriba y de hecho que le estamos viendo en la cola de la parrilla, vale, con sus pequeñas actuaciones brillantes, sobre todo en el caso de Albon, porque Sargent es otro tema, pero te vas a un equipo de final de parrilla después de haber estado por un equipo que te está dando la opción de luchar por victorias, opción remota en un momento dado de luchar por el título, tal, siendo Ferrari. Pero, como digo, de ahí a Williams es que, pues sí, a ver, es que ojito con la situación. Y luego también, yo una de las cosas que pienso es, ¿y después de esto qué? Porque Williams, eso, ¿qué va a ser? ¿Un equipo de transición, como ha dicho mi hermano? Ojalá de un año y que pueda dar el salto a otro equipo puntero de nuevo. Pero, como digo, es que más allá de Williams, ¿cuál es el futuro realmente? O sea, con vistas a estar en Williams, eso, 1, 2 años, 3, e intentar fichar por un equipo puntero de nuevo, o este va a ser ya el equipo en el que te retires. ¿Cuánto vas a durar en Williams si esa es la situación? O sea, si esa es la circunstancia o si ese es tu pensamiento de querer retirarte ya con este equipo, si los resultados son una purria, vamos. ¿Qué equipo es el que sería candidato de fichar a Sainz en un futuro, dadas las circunstancias, ¿no? Como has dicho, si Ferrari al final, bueno, eso, no te has ido de mala manera, pero tienen ya su propio fichaje estrella, ¿no? Para compartir equipo con Leclerc en un futuro, en un momento dado, a Berman. Mercedes, veremos cómo están las cosas, pero no sé, es como un poco incertidumbre también, qué decir, vale, y después de esto qué, o cuál es el objetivo, cuál es la premisa. ¿No era mejor igual retirarse, o como bien has dicho, igual irse a otra categoría en la que puedas sacarte más, en la que puedas explotarte más, que puedas sacarte más partido? Aunque igual esa no era su visión tampoco, no era Alonso en ese aspecto de querer competir en las 500 millas o de querer hacer resistencia, etcétera. Pero como digo, y después de Williams, ¿qué? Es que después de Williams no hay nada. O sea, yo he leído, bueno, he escuchado posts donde daban, no, esto es transición hacia otro equipo. ¿Cuál? Si es que este año has tenido una silly season bastante movida. Red Bull ha renovado a Sergio Pérez para decirle que le van a echar, que es un poquito también lo triste, pero bueno, entre un tío con 10 años de experiencia y un piloto mexicano, han preferido el piloto mexicano. Mercedes, entre un piloto con 10 años de experiencia en Fórmula 1, unas cuantas victorias, y un chaval de 18 años que ni siquiera que acaba de estar en Fórmula 2 con resultados discretillos, de momento está prefiriendo a un chaval de 18 años con resultados discretos. Ferrari, y que él mismo ha dicho además que no se ve preparado para la Fórmula 1. Claro, pero yo creo que hay Mercedes le ha dicho: lo que necesites, Andrea Kimi, que tú eres nuestro piloto del futuro. Si mientras tengamos a Russell 3-4 años, tú vete madurando aquí tranquilamente, estámpate lo que tengas que estampar, que no pasa nada. Pero te preferimos en Mercedes antes que meterte en un Williams, que es una auténtica tartana. Y al final, Aston Martin, si es que puede ser un buen lugar al que ir. Tienes a Stroll y tienes a Alonso. Stroll es el hijo del jefe, o le van a quitar para ponerte a ti. O sea, es que en una silly season bastante movida y con bastantes renovaciones, nadie te ha querido. No es que de repente me digas, no, es que en 2025 y 2026 Williams, en 2027 campeón del mundo. No, en 2027 estás en la puerta de atrás y más quemado que la moto de un hippie. Es que no tienes otra alternativa. Bueno, Alpine, y Alpine en 2027 igual es Andretti. Pero vete tú a saber, o sea, es que es un equipo que ahora mismo no sabemos dónde va a ir y con motores Mercedes. O sea, es que tampoco tienes una alternativa real. No veo yo de repente a ningún equipo que en 2027 te vaya a querer y que hoy no te ha querido. Que lo veo muy raro, porque más allá de McLaren, que les tiene a los dos atados y son pilotos jóvenes, el resto de equipos le podía haber fichado.
y no le han fichado. O sea, es que no tienes otro equipo potente, no. Media tabla, pues bueno, oye, ya cada cual. Pero es que yo creo que después de estar en Ferrari, si no te vas a ir a otro equipo puntero, no te merece la pena. Último campeonato de Williams, pilotos y escudería 1997. Del resto ha sido un camino por los infiernos. 2012 le hacen a Pastor Maldonado un coche ilegalísimo que casualmente unas horas después arde. El resto ha sido vagar por el desierto y pilotos de pago, básicamente. Sí, algo que habíamos comentado aquí, lo del tema del incendio y el querer darse prisa en que ese coche desapareciera. Pero sí, a ver, es que lo de Williams, por eso digo, ¿no? Es que más allá de eso, el futuro, más allá de Williams, esto lo veo más como el principio del fin de Sainz, que, como digo, una transición a otro equipo puntero y poder volver a luchando por cosas top. Porque, a ver, algo que hemos comentado, de hecho, aquí también en el podcast en varias ocasiones, algo que yo además también he destacado en ciertos momentos porque me ha parecido significativo, el hecho de que ningún piloto hiciera alabanzas o halagos hacia Sainz cuando, por ejemplo, Toto Wolff estaba dorándole la píldora a Verstappen. Había un poco de baile ahí, ¿no? Entre sillas, piropos entre pilotos y jefes de equipo, tal, así como mensajitos subliminales, tal. Pero de Sainz, cuando ya estaba buscando asiento, no, como digo, además es algo que se ha ido alargando mucho en el tiempo, no había un especial interés, no había ese salseo, por decirlo de alguna forma. Si no ha habido ese salseo, si los equipos no se han estado fijando en ti o al final has tenido que acabar fichando por un Williams cuando has estado en Ferrari y cuando has estado demostrando de alguna forma que puedes estar luchando por victorias, por campeonatos, que puedes estar por encima de un Leclerc, ¿no? Que es el favorito de Ferrari, el predestinato, etcétera. Si los equipos en ese caso no se están fijando en ti, más allá de Audi, Williams, etcétera, una vez que fiches por Williams y teniendo en cuenta los resultados que si nos basamos en los precedentes vas a tener y cuánto te vas a poder estar luciendo con ese coche, no va a haber nadie que se fije en ti. Yo creo, es mi pensamiento, pero es que vas a pasar desapercibido. Por eso digo del principio del fin. O sea, que es que yo creo que es Williams y ya, buscar el momento de irte, yo creo, casi. Sí, no, es que es eso, es que va a ser Williams y anunciar la retirada. Es que tampoco tienes mucho más. Pero sí, claro, yo creo que, a ver, al final los pilotos tampoco igual te alaban. Bueno, eso ya luego puede haber también movidas o cuestiones internas. Pero al final detrás de todo esto también es que al final yo creo que tú cuando fichas a un piloto también lo haces pensando en vender merchandising. Aunque luego ese merchandising se acabe comprando en AliExpress. Al final la publicidad sigue estando igual. Y el problema es que en España todos sabemos quién es el primer piloto por parte de la afición española. Entonces, si tampoco te van a servir mucho para la venta de camisetas, tampoco te va a interesar, pues acaba siendo completamente irrelevante. Y si le vas a tener que pagar el sueldo a un tío para que sí, te haga buenos resultados, pero tampoco ya haya demostrado que en el día de mañana te puede ganar de repente una carrera porque saca la garra, porque si algo se le ha visto a Carlos Sainz, siempre es cierto conformismo. Pues oye, yo creo que te acaba llevando a estas cosas, que estás en Ferrari 4 años, estás muy bien, hasta que hasta que fichan o te encuentras que puedes fichar al mejor piloto posible o a toda una imagen y dices, Carlos, muy bien, te regalo 3 Ferraris, pero te marchas, no te renuevo. Pero si estábamos bien, sí, pero es que tengo aquí en la puerta vende más que tú, lo siento, mala suerte. Y es lo que le ha pasado al final a Sainz. Bien esto, yo creo, por coincidir con el piloto más dominante español de siempre y también igual pues, por ser un tío soso. Sí, eso es, por no haber tenido igual no ese carisma, no ese carácter, esa personalidad. O sea, al final, pues como digo, es alguien que, pues mira, incluso estando en Ferrari, habiendo conseguido sus victorias, tal, pasa muy desapercibido y al final, como digo, ningún equipo se fija en ti y acabas en Williams. Con lo cual, como digo, o sea, yo creo que va a ser más eso, buscar el momento de coger y anunciar, bueno, me retiro definitivamente y hasta aquí hemos llegado. Sea por el motivo que sea, porque bueno, como bien has comentado tú también en otras ocasiones, ¿no? El hecho de haber coincidido también con Alonso a nivel de marketing, etcétera. Pero como digo, es que eso es, al final el hecho de no tener ese carisma, esa personalidad, ese último punch, por decirlo así, pues también le puede haber pasado factura.
Pero bueno, más allá de eso, como digo, a ver, otro ojo puesto que tendremos en Sainz. De hecho, a partir del año que viene yo creo que nos tendremos que plantear incluso si contamos con Sainz para nuestras porras, porque sabemos que puntos no nos va a dar, o si los da va a ser en carreras esporádicas. Así que, bueno, como digo, un ojo puesto en Sainz, en ver cómo se desarrollan las cosas a lo largo de este año, sobre todo por ver qué actuación se puede terminar marcando con Ferrari, y a partir del año que viene para ver cómo pueden estar las cosas a bordo de un Williams. Con esto, compañeros, si te parece, podemos ir poniendo punto y final al programa especial de hoy. Echamos la persiana temporalmente porque además hasta dentro de 3 semanas no volveremos a tener podcast, porque la siguiente carrera ya es en los Países Bajos, en Zandvoort, como comentábamos hace un rato, los días 23, 24 y 25 de agosto, con lo cual nosotros volvemos ese miércoles correspondiente con el podcast de rigor, con el análisis de carrera, etcétera. Para ser exactos, el día 23 tendremos los libres 1 y los libres 2 a las 12:30 y a las 4 respectivamente. El 24 de agosto, sábado, libres 3 a las 11:30. Clasificación a las 3 de la tarde y la carrera el domingo a las 3 de la tarde, el 25 de agosto. Nosotros estaríamos aquí, si todo va bien, el 28 de agosto con el programa correspondiente. Hacemos nosotros este pequeño parón también, este descanso, compañero, con este programa especial. Y bueno, nada, decirte que ha sido un placer poder contar contigo de nuevo en el programa de hoy, haber contado contigo sobre todo hasta esta mitad de temporada, y oye, pues que la segunda mitad de temporada sea al menos como lo que hemos visto en estas últimas carreras. Pues lo dicho, también ha sido placer para mí y nos volveremos a ver tras estas vacaciones y a ver si la segunda mitad de temporada nos da alguna que otra sorpresa. Yo creo que sí, como digo, tal y como están las cosas, a ver si la línea se puede mantener en esta dinámica, y yo creo que pueden pasar cosas interesantes. Así que lo dicho, dentro de 3 semanas aproximadamente, más o menos, día arriba, día abajo, nos volveremos a escuchar por aquí. Recordaros a todos que nos podéis escuchar en Spotify, plataforma principal, en la que además ahí os solemos dejar alguna encuesta con la que podéis interactuar. Nos podéis escuchar también en iVoox, seguirnos en Instagram, @formulapaddock_, el mismo nombre tenemos en X, antiguo Twitter. Y nada, daros las gracias también a todos los que nos hayáis estado escuchando al otro lado. Muchísimas gracias a mi hermano por su intervención, a Erlans, aunque haya sido con audios en diferido, y nos escuchamos dentro de 3 semanas. Un abrazo.